Vamos a situar nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 23. Vamos a entrar a este tema número 22, que se llama Dos Pactos, y en donde el apóstol Pablo vuelve a retomar teológicamente su intención de convencer a los Gálatas de su error al estar entrando al judaizar. Ahora, cuando entramos a Gálatas capítulo 4, del versículo 21 en adelante, vamos a encontrar la manera como el apóstol Pablo utiliza este asunto de espiritualizar la escritura, conocido en la Edad Media como el método alegórico. Se supone que cada uno de los componentes de cierta historia tienen entonces un significado oculto en cada uno de ellos. He escuchado a algunos predicadores, por ejemplo, hablando acerca de David y Goliat, y decían que las 5 piedras eran, por ejemplo, para los 4 hermanos de Goliat y mismo Goliat. Nada comprobado. O por el otro lado hablaban de que las 5 piedras hablaban de la piedra de la virtud y la piedra de la esperanza y la piedra de tropiezo, yo creo. Pero nada de eso tenía que ver necesariamente con la historia. Sin embargo, muchos lo utilizan de esta manera. ¿Qué les parecería que un día yo llegando a este lugar, hablando del buen samaritano, ¿se acuerdan de esa parábola?, les enseñara cosas como esta? La víctima fue Adán, Jerusalén es la Jerusalén celestial, Jericó es la luna, los ladrones son el diablo y sus ángeles caídos, el despojamiento del hombre es su pérdida de inmortalidad, el vendar sus heridas es la restricción del pecado y el lugar de alojamiento es la iglesia. Mira, a lo mejor no sería nada extraordinario si no supiéramos que esto lo utilizó el gran teólogo Agustín de Hipona en el siglo III y IV. Es decir, aún en los mejores teólogos encontramos la realidad de que pueden malutilizar o utilizar de esta manera la escritura. Así que hay una gran controversia. ¿Cómo debemos entender la escritura? ¿Podemos hacer cosas como esta? Esto, sin duda alguna, el método alegórico rebatiría la exégesis. Déjeme explicar. La exégesis es lo que hacemos yendo versículo por versículo para tratar de ver lo que realmente ha dicho el autor. Pero en muchas ocasiones, cuando entramos al método alegórico, esto restauraría a la escritura al método que los judíos tenían. Así que tenemos un gran problema. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Hay un gran problema con respecto a esto. Así que Pablo lo que va a utilizar ahora del versículo 21 en adelante, cuando utiliza este método alegórico y espiritualiza o le da significados a la escritura, va a hablarles a los judaizantes con sus propias palabras, va a utilizar sus propias herramientas. Él es un teólogo consumado, es un teólogo entendido, y entonces va a manifestar todo esto ahora a sus enemigos. Tan solo hay que recordar lo siguiente. Los esenios, ese grupo que se encontró en Qumran unos 2 siglos antes de Cristo, ellos acostumbraban a aplicar el Antiguo Testamento a su propia existencia porque ellos entendían que había llegado el tiempo en donde se cumpliría todo lo escrito. A esa técnica la llamaron pesher, que significa comentario. Ahora, esto no es extraordinario, porque cuando nosotros vemos cómo están utilizando los escritores del Nuevo Testamento el Antiguo Testamento, podríamos decir que el Nuevo Testamento es el gran comentario o el primer comentario del Antiguo Testamento. Es decir, ellos aplicaron y explicaron el Antiguo Testamento, y es lo que tenemos ahora en esos 27 libros del Nuevo Testamento. Lo cual ya nos ahorró un gran trabajo de tratar de entender qué quería decir lo anterior. Pablo maneja correctamente todos los sistemas teológicos y está autorizado entonces para hacerlo. Y comienza entonces con 3 analogías: 2 hijos, 2 mujeres y 2 montes. Estas 3 analogías nos van a enseñar algo muy importante. Empezamos con el versículo 21, que habla de los 2 hijos. Dice: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley?
Miren, ya está utilizando ahora los propios recursos que ellos están manifestando, los judaizantes, y busca, como dijimos, convencer a los gálatas. No se va a dar por vencido, ya sabemos, es Pablo. Por eso Dios lo llamó. Así que nuevamente, después de que en la ocasión anterior había abierto su corazón y había hablado muy sentimentalmente, ahora va a retomar con el estilo de los mismos judaizantes, los que habían llegado a entrometerse a la iglesia. Y va a utilizar los argumentos de la ley demostrando algo. Los hijos espirituales de Abraham son superiores que los hijos naturales de Abraham. Es decir, esos judíos orgullosos que siempre estaban presumiendo ser herederos de Abraham, Isaac y de Jacob, dice el apóstol Pablo, son menores en importancia que los hijos nacidos espiritualmente por medio de Cristo. Nosotros, la iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Utiliza argumentos. Dice los versículos 22 y 23. Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Así que el apóstol Pablo presenta dos historias. El hijo de la mujer libre es Sara, ¿se acuerdan? La esposa de Abraham. Y por el otro lado encontramos al hijo de la esclava, Ismael, hijo de Agar. Esos son los ejemplos que va a utilizar el apóstol Pablo. Ahora, cuando nosotros veamos bien, vamos leyendo lo que Pablo va diciendo, sabemos a lo que se va a referir. Agar fue dada a Abraham porque ya eran ancianos, ¿se acuerdan? Ya no podían tener hijos y ellos están pensando, ¿cómo se va a cumplir la promesa? Pues si yo ya cesé, seguramente Sara piensa de ovular, ya cesé de tener esta posibilidad de ser madre, entonces piensan, bueno, según las leyes de donde ellos provenían, las leyes de Hammurabi, ellos podían utilizar un vientre de alquiler, un vientre prestado. Y entonces se le ocurre a Sara, ¿por qué no te doy a mi esclava, Agar, y entonces allí procreas un hijo con ella y yo podré ser mamá adoptiva de ese hijo que tengas con la esclava? Sin embargo, las cosas salieron mal. Dice allí mismo el pasaje, dice el apóstol Pablo que fue el intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Es decir, desde aquí, desde la misma historia, está diciendo que las cosas no salieron como se habían planeado, sino que empezaron a haber grandes problemas. El nacimiento de Ismael, entonces podemos decir que fue el producto de la desconfianza y la sustitución del plan de Dios. Porque finalmente era cierto, Sara iba a tener un hijo, pero ellos pensaron, ya se tardó mucho, ¿por qué no hacemos un arreglo? Así como a veces nosotros hacemos, ¿no? Estamos desesperados y decimos, ay, eso de esperar en Dios, mejor hacemos algo antes de que se nos pase el tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos metemos en cada problema tan tremendo, todo por sustituir con el intento humano el plan de Dios. Allí vemos cómo se equivocan ellos. Y es que Abraham lo que debía hacer es desechar toda confianza en la carne. Tal como había nacido Ismael, está hablando literalmente de que por hacer las cosas equivocadamente, habían salido las cosas mal y ahora había perjudicados. Y esto entonces nos habla de cómo la ley puede frustrar el plan divino. Escuche esto con cuidado. Pensamos que cuando hablamos de la ley y los legalistas y los religiosos, pues no es tan grave, está siendo muy exagerado este hombre que está predicando frente a nosotros. ¿Qué tanto es que cuidemos y observemos un poco la ley, diría alguna iglesia? Bueno, cuando nosotros estamos sustituyendo el plan de Dios, frustramos sus planes y por consecuencia, lo que va a suceder es que entonces todo se echará a perder. Debería de Abraham haber vivido solo en la promesa. Y aquí está Isaac.
Isaac es el hijo nacido sobrenaturalmente, no conforme a los cálculos humanos. ¿Se acuerda cuántos años tenía Abraham cuando le nació su hijo Isaac? Tenía 100 años. ¡Wow! Dios verdaderamente hizo un milagro. Y Sara tenía 90 años. Nosotros pensábamos que ya no se podía, igual cuando estamos pensando en nuestros asuntos personales, y pensar que ya considerábamos que todo estaba perdido, pero Dios cumple sus promesas. Y eso es lo que dice Abraham. Eso que están pensando que necesitan ayudar a Dios por medio de la ley, por medio de sus inútiles esfuerzos humanos, lo van a echar a perder, dice Abraham. Dice Pablo. Vean la historia de Abraham. Vean cómo salieron las cosas mal. Así que cuando nosotros vemos la historia de Abraham en Génesis 20, 21, en realidad estamos hallando el concepto que el apóstol Pablo está utilizando. No lo está inventando Pablo, está espiritualizando, está haciendo una alegoría de la escritura, pero la hace correctamente, porque podríamos decir que el mismo Abraham se dio cuenta. Esta era la enseñanza. No interrumpas los planes de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento, la nueva traducción viviente más bien, la nueva traducción viviente, cuando habla ese versículo 23, el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, está resolviéndolo teológicamente. Déjeme explicar. Cuando nosotros tenemos traducciones que nos llegan a nuestras manos, hay quienes simplemente traducen letra por letra sin darle algún sentido y complicándonos su entendimiento. Yo recuerdo mucho la traducción de Reina Valera de 1909. Usted la lee y francamente dice, a ver, tengo que volver a leer porque no se entiende nada. Primero por el español tan antiguo y segundo porque obviamente casi es literal. La nueva traducción viviente hace un buen trabajo trayendo todos estos conceptos teológicos y explicándolos. Por eso es un poco más amplia. Pero aquí quiero referirme a la Reina Valera 60, que es más literal. Dice en ese versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Mira lo que nos quiere llevar. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo, dice que efectivamente Ismael salió por un esfuerzo humano. Ya lo sabemos. Sara le llevó a Agar a su cama, a Abraham, y efectivamente y literalmente fue un esfuerzo humano y por eso nació Ismael. Pero aquí lo que es interesante es cómo se expresa de Isaac. Dice que él es nacido por la promesa. Y aquí nos trae una idea que teológicamente tiene que ver con Cristo. Dice que Cristo en la eternidad es engendrado, no creado. Engendrado. La idea, no la vamos a discutir en este momento, la está proponiendo Pablo y está diciendo propiamente que los hijos nacidos espiritualmente no nacen físicamente como nosotros los seres humanos, sino que son engendrados por Dios. Vea la aplicación. La aplicación es que Cristo hace nacer engendrados espiritualmente. Esto es muy interesante porque entonces se está contraponiendo dos ideas: el nacimiento material contra el nacimiento espiritual. ¿Se acuerda usted de Nicodemo? Nicodemo, el Señor le dijo que es necesario nacer de nuevo. Y él no entiende, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre para poder nacer de nuevo? Y le dice, te equivocas, porque lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu, ese espíritu está siendo engendrado. Para entrar al reino espiritual, no podemos entrar por medio de nuestro nacimiento físico, sino necesitamos el nacimiento espiritual. Y entonces la palabra carne contrasta contra la del espíritu. Este es el manejo que está haciendo el apóstol Pablo, porque está hablando del nacimiento según la naturaleza humana contra el nacimiento espiritual conectado al mundo espiritual. Y propiamente está diciendo que la promesa es la entrada al mundo de Dios. Cuando presenta a Isaac,
no es cualquier personaje que va a comenzar o va a seguir la estirpe del Señor Jesucristo, sino está señalando lo que el día de mañana sucedería con cada uno de los creyentes, usted y yo, que no tenemos ningún lazo ni parentesco con Abraham. Sin embargo, somos engendrados por Dios para entrar espiritualmente al reino de Dios. Así que Pablo está utilizando sus elementos de forma correcta. La segunda analogía son las dos mujeres. Y dice entonces el versículo 24. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. Por eso se llama este tema los dos pactos. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Pasa de los hijos a las mujeres, a las mamás de estos hijos. Y Pablo, cuando está hablando de la esclavitud, no dice nada nuevo. Recordemos, capítulo 4, versículo 3, que ya lo estudiamos, dice que éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Estábamos en esclavitud. Los judíos estaban en esclavitud porque eran hijos de la ley. Eso ya lo estudiamos. Pero nuevamente lo trae a colación y vuelve a hablar ahora de Agar, la esclava. Y dice él que los hijos de una madre esclava son esclavos. Y esto lo vemos tipificado incluso en Éxodo capítulo 21, versículo 4, cuando dice, si el amo le dio una esposa mientras era esclavo, está hablando del jubileo, por cierto, y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre al 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Qué duro, ¿no? Pero la realidad es que son esclavos. Y entonces Pablo, cuando está hablando de la torpeza de convertirse al judaísmo, les dice, se están volviendo esclavos, porque ustedes eran esclavos, están regresando a la esclavitud. Y aquí el apóstol Pablo muy hábilmente utiliza la esclavitud de Agar para emparentar ahora a los nacidos bajo la ley. Está haciendo una combinación. En lugar de decir que los hijos de la ley son los descendientes de Isaac, les dice, no, en realidad ustedes son descendientes de Ismael. Vean el cambio. Es muy curioso cómo lo está manejando el apóstol Pablo. Está hablando nuevamente de la esclavitud. Ahora, aquí nos vamos a detener un momento y vamos a ver el caso de Abraham. Abraham efectivamente tuvo a su hijo Ismael de la esclava. Quiere decir que Ismael era esclavo, no hijo. Ojo con eso. Ahora, ¿qué pudo haber hecho Abraham con Ismael? Pudo adoptarlo, pero no lo hizo. Lo dejó como esclavo. Uno podría pensar, qué mal padre, oye. Primero se mete con la esclava y ahora que ya nació el hijo, en lugar de que lo adopte, lo deja como esclavo. Ahora, vean esto, porque es lo mismo que está pasando con Israel. El pueblo de Israel, que dice el apóstol Pablo que es esclavo por causa de la ley, pudo haber sido adoptado por Dios. ¿Pero qué pasó? Dios no los adoptó. A quien adoptó Dios fue a la iglesia. Ellos que siempre han presumido ser el pueblo de Dios, en realidad no lo fueron. El pueblo de Dios siempre fue la iglesia, porque Dios, pudiendo adoptarlos, no lo hizo. Igual como sucedió con Abraham e Ismael. Y entonces Pablo insiste, los hijos esclavos son hijos de la ley. Esto ya lo tratamos anteriormente. Los hijos naturales de Abraham, y los contrasta con los hijos de Dios, que es la simiente espiritual, nosotros. Y dice, ellos, la simiente espiritual, son superiores a los hijos naturales de Abraham. Ahora, déjeme regresar un poco, porque el versículo 24 que nosotros estamos leyendo, dice la primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, tiene una sorpresa escondida, porque en los mejores manuscritos la palabra o el nombre Agar no aparece. Con esto se podría caer la analogía de Pablo. ¿De qué hablas, Pablo? Pero vamos a ver cómo Pablo, aún quitando la palabra Agar,
Sin embargo, cuando se refiere al Sinaí, está haciendo referencia al momento cuando nació el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Ellos llegaron después de salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, llegaron hasta un monte que se llama Sinaí. Moisés subió a recibir las tablas y allí podemos decir comenzó la historia nacional de Israel. Así que Pablo está pensando en Sinaí, al momento que reciben las tablas de la ley, y dice Pablo, allí se hicieron esclavos de la ley. Tuvieron que sujetarse a la ley, tuvieron que cumplir la ley. Y Pablo entonces no está equivocándose cuando está hablando de la esclavitud, donde por cierto también dice la palabra de Dios, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos y posteriormente, bueno, mucho antes, Agar se fue a vivir, porque ella al final, con Ismael, cuando son echados fuera del campamento de Abraham, dice la palabra de Dios que se van a vivir a Arabia, justamente a donde está el Sinaí. Así que Pablo está utilizando correctamente esta analogía que conecta directamente con el versículo 25, que dice entonces, y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pablo está diciendo, es como si estuvieran en el mismo lugar de la esclava. Es como si fueran hijos de la esclava, ya nos dimos cuenta. Es como si les quitara la paternidad de Isaac y les pusiera la paternidad de Ismael. Dice, son esclavos porque comenzaron allí su vida religiosa. Ahora, es muy interesante preguntarnos, ¿por qué esta manera de describirlos a ellos, si son hijos de Abraham, como esclavos? ¿Por qué pensar en Ismael, el hijo que no fue hijo, fue esclavo? Hay un comentario, el comentario bíblico combinado, que dice lo siguiente. La vida religiosa del judaísmo consistía en una obediencia servil a una letra de la ley del ceremonialismo, interpretada por los rabinos con una infinidad de reglas desgarradoras, cuya observancia exacta estaba ligada a la conciencia de sus devotos como la esencia de la verdadera piedad. Ya hemos hablado de la ley hasta el cansancio. La ley exige, tienes que cumplir, tienes que limpiar, tienes que dar sacrificio, siempre exige la ley. Pero dice este comentario que es el ceremonialismo al que en realidad se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Déjeme diferir. Yo creo sinceramente que a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es al exilio espiritual. Déjeme explicar. Cuando ellos, el pueblo de Judá, fueron exiliados de su propia tierra, fueron sacados por Babilonia y depositados por 70 años en Babilonia. Después de unos 70 años ellos regresaron a su ciudad. Sin embargo, siempre estuvieron bajo el yugo de alguien. Primero bajo los persas, estando en su tierra. Después llegaron los griegos y después llegaron los romanos. Siempre fueron esclavos. Así que decían, ¿de qué nos sirve estar en la tierra si seguimos siendo esclavos? Miren, esto fue lo que motivó a los discípulos a preguntarle al Señor Jesús, antes de que subiera a la gloria, lo siguiente en Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Vean, las palabras de los discípulos nos dejan entrever que ellos sabían que estaban esclavos. Y sabían que estaban en esclavitud por causa de su rebeldía. Sí, Dios aparentemente los había regresado a la tierra, pero no les había quitado el yugo de todos los gobiernos. Y estaban esperando ese momento. La ley lo seguía comentando. Ahora, esto tiene mucho que ver con lo que el autor Bengen, un autor de los puritanos, dijo con respecto a este pasaje. Los manuscritos más antiguos leen, porque sirve como esclava con sus hijos. Así lo dice literalmente. Dice él, así como Agar servía como esclava a su señora Sara, así la Jerusalén que ahora es, sirve a la ley y también a los romanos,
estando su estado civil en conformidad con su estado espiritual. Miren qué grave es esto. Propiamente este hombre dice que ellos seguían siendo esclavos, primero de los persas, después de los griegos y después de los romanos, porque eran esclavos espiritualmente. Cuando nosotros vemos a la iglesia hoy, cuando nosotros vemos a los grandes imperios de iglesias y su legalismo, que viven preocupados por lo que hace el mundo, que viven espantados porque las leyes, porque los libros, porque las películas, ellos viven dependiendo de lo que hace el mundo. Ahora que está lloviendo tan fuerte, dicen, ¡ay! Es que esto es símbolo, es signo de que estamos en los últimos tiempos. Siguen dependiendo de todo eso y lo único que demuestran es que son esclavos espirituales, porque todavía dependen de las cosas del mundo. El cristiano no es que debiera estar ajeno, ignorando todo eso. Claro que lo ve, pero sabe que de eso no depende su paz. Sabe que de eso no depende su salvación. Sabe que de eso no depende la salud espiritual de su familia. Porque el mundo, dijimos, sigue siendo mundo. Estamos desatados, desunidos. Debemos estar desatados y desunidos de todo eso. La gran tragedia de los judíos es que tenían la verdad, pero seguían siendo esclavos. Tal como se los dijo el Señor. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos replican, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Claro que sí. Son esclavos de los humanos. Porque son esclavos espiritualmente de la ley. Así que es delicado el asunto de la ley. Enseguida viene, y en tercer lugar, la analogía de los dos montes. Las analogías continúan enriqueciendo el tema. Y entonces el versículo 26 dice, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Así lo dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice Reina Valera 60, otra vez de manera más literal. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Por qué estoy utilizando esta versión? Por esa palabra, arriba. Arriba, que es justamente donde Cristo reina. Y no tiene que ver nada con nuestro mundo actual. Puede llover mucho, puede llover poco, puede haber pecado, puede haber mucha transgresión, pero nosotros vivimos en el mundo donde Cristo reina. Sí nos puede afectar, pero no espiritualmente. Jamás no me quita la paz, porque yo sé que estoy esperando la Jerusalén, o estoy en la Jerusalén de arriba. Y es que la palabra griega que utiliza es ano. Ano, que significa arriba, y es justamente la misma que utiliza el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Vea, él se explica en una y otra parte, y él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice todavía, poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya lo vamos entendiendo. A su mundo les está diciendo, dejen de observar las costumbres y ceremonias de la ley, pongan las cosas en la siguiente era, en la era cristiana, en la era de la gracia, de la plenitud, de la fe. No en las cosas que están pasando en este mundo. ¿Qué importa lo que pase en este mundo? Nuestra patria está en los cielos. Y entonces él va a tocar un tema que nosotros no entendemos, pero los judíos sí. Subir el monte. Subir el monte. Hay que recordar que para los que iban en peregrinación a Jerusalén, sabían de qué hablaban. Si nosotros pudiéramos entrar a esa ciudad antes de que fuera destruida, descubriríamos inmediatamente que después de entrar a la primera puerta, el camino hacia el templo, ¡oh sorpresa!, no es una carretera, es una escalera. ¿Para qué estaba diseñado eso? Para que solamente se pudiera subir caminando. Obligarlos a caminar. No podía subir una carreta, era una escalera. Y entonces a partir de ahí
se comenzaba el camino de subida. Y ahí se cantaban los cantos de subida, el Shir Hamalaot. Es decir, los salmos 120 al 134. Empezaban escalón por escalón y empezaban a cantar. Imagínense el espectáculo. La ciudad con ese largo camino hasta el templo, con los grandes cantos de los salmos 120 al 134. Cuando llegaban a la puerta del templo, los estaban esperando los levitas, que estaban en otra escalera, cada uno en un escalón, y allí estaban cantando el Shir Halel. Es decir, los salmos 113 al 118, los salmos de alabanza, y les decían propiamente: bienvenidos, han llegado a la casa del Señor. Usted subía a esas escaleras y lo primero que encontraba era el atrio de los gentiles, el lugar a donde podían entrar únicamente los extranjeros. Allí, hasta ahí podían llegar. Justamente el lugar en donde el Señor Jesús se enojó, porque era el lugar que ahora habían convertido en un mercado, y ahora los extranjeros no podían ni tener el tiempo de adoración en paz en el lugar que estaba reservado para ellos. Usted cruzaba ese lugar y se encontraba con otra puerta, y adivinen, había más escaleras. Ahora las escaleras estaban diseñadas para subir al siguiente nivel, y estaba el atrio de las mujeres israelitas. Todas las mujeres y los israelitas subían esas escaleras y se quedaban ahí las mujeres. Un día explicaremos por qué tenían un lugar especial las mujeres. Pero adivinen, cruzaba ese lugar y había otra puerta. ¿Adivina qué hay antes de la puerta? Otras escaleras. Seguían subiendo. Ahora los hombres subían al siguiente nivel, al patio de los israelitas, allí en donde estaba el altar, donde se podía quemar las ofrendas, donde estaba el lavacro de bronce, y entonces ellos podían convivir con los levitas. Pero si usted quería entrar en último lugar directamente al templo, adivine qué había antes de la entrada del templo: escaleras. Pero esas escaleras eran especiales, porque eran irregulares. Había un escalón bajo, un escalón alto, otro escalón más alto, un escalón bajo, un escalón alto. Si usted pensaba en subir descuidadamente esas escaleras, ¿qué le iba a pasar? Iba a tropezar y caer. Y esto nos enseña que la intención de esos escalones es que usted mirara con cuidado, paso por paso, con la conciencia de que está subiendo a la presencia de Dios. El camino de subida que comenzó desde la puerta de la ciudad hasta ese lugar es justamente a la que el apóstol Pablo está hablando, y dice: pongan su mirada a las cosas de arriba, donde está Dios. Pero hay algo más, porque allí no termina el camino. Según lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 22, dice: en cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo, que hay un lugar a que solamente entran confiadamente los creyentes en Cristo Jesús, que es la presencia misma de Dios, que es más allá de esta tierra. Y usted y yo, cuando entramos en oración al Señor, subimos el último escalón y estamos en comunión con el Padre. Todo buen israelita, durante 3 veces al año, tenía que subir todas esas escaleras. Pero cuando Pablo está hablando, el escritor de Hebreos está hablando de subir arriba, dice: subimos y allí nos quedamos y nunca más volvimos a bajar. Por eso el mundo ya no nos debe importar. Por eso es que aunque vivimos en este mundo y vemos las tragedias de este mundo, nosotros debemos de tener las cosas, los ojos puestos en las cosas de arriba. Porque ya subimos el último de los peldaños. Sin embargo, hay un contraste, porque habló de 2 montes. El monte Sión, en donde estamos ahora por fe en la presencia de Dios, pero por el otro lado está el monte Sinaí, del que el apóstol Pablo está hablando. El comentario de Jamieson, Bosen and Brown dice lo siguiente: Sinaí, con sus rocas escarpadas lejos de la tierra prometida,
fue bien propio para presentar la ley, que inspira terror y el espíritu de servidumbre. ¿Se acuerda que, como la historia, dice que Abraham subió, pero se acuerda que había en ese monte? Dice que había humo, fuego, temblaba y la gente dijo, no te acerques. El mismo Moisés dice que temblaba su corazón de miedo de tener que enfrentar la presencia de Dios. Vean el contraste. Dice el apóstol Pablo, por un lado está el monte Sinaí lleno de leyes y de terror. Y por el otro lado está el monte de Sión, en donde la presencia de Dios llena de gozo. Miren lo que dice, por ejemplo, el mismo Hebreos, ahora en el capítulo 12, versículo 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, o a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como lo sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Vea el contraste. Usted y yo ya no tenemos miedo como ellos de que si no iba en paz con Dios, habiendo ofrecido su sacrificio, podía morir. Usted y yo, a pesar de que sabemos nuestro estado y hemos pecado, subimos, dice el escritor, confiadamente a su presencia, sabiendo, Dios no nos va a rechazar. Es un monte espiritual. El error de los comentaristas es que siguen esperando la construcción de ese monte. Es un error porque claramente es espiritual y actual, y Pablo siempre está hablando en presente, y cuando comparamos entonces los pasajes es fácil comprender que es un hecho actual. Hoy estamos en la presencia de Dios. No venimos a este lugar para estar en la presencia de Dios. Allí en nuestra casa, allí en medio de la calle, allí en nuestro trabajo, estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Coram Deo, decían los reformados, con el rostro de Dios de frente. Así que cuando nosotros entendemos esto, comprendemos por qué era necesario destruir Jerusalén. En el año 70 entraron los ejércitos invasores de Roma, destruyeron la ciudad de Jerusalén porque tenía que descender la iglesia. Y la iglesia se afianza en ese momento. Versículo 27. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Ahora miren lo que está haciendo Pablo. Pablo dice, bueno, me van a criticar porque hice una alegoría, pues vamos a utilizar la alegoría de Isaías. Isaías 54:1, así tal cual lo refleja. Y les dice entonces cómo Isaías entiende este asunto de Israel espiritual o la alegoría de Israel. Así que el uso que Pablo está haciendo es correcto al espiritualizar. Tenemos que entender lo siguiente. La ley procrea muchos hijos. Vaya usted a estas iglesias legalistas, a estas iglesias opresivas, y están llenas. La religiosidad vende bien. Si yo quisiera dinero, ese es el camino. Promovamos algún tipo de esfuerzo humano, hagámosle a la gente sentirse confiada, segura, poderosa, y va a llenarse. Por el otro lado, lo que podemos ver es que el evangelio no es necesariamente atractivo. Es todo lo contrario. Porque lo que la ley procrea hijos, que por cierto son esclavos, sin derecho, escuche, sin derecho a herencia, y solamente los que les toca ser expulsados, porque como dijo el Señor, el que no cree, ya ha sido condenado. Cuando yo creo en algo más que Cristo, y creo en mis esfuerzos, y creo en mi legalismo, y creo en mis programas, y creo en mis esfuerzos, estoy rechazando la gracia de Cristo, y entonces se encienden las alarmas de que yo no puedo entrar a la gracia del Señor Jesús. Sara representa a la iglesia que parecía estéril. 90 años. Nunca va a tener un hijo. ¿Cómo vamos a pensar en Sara como madre?
Y el evangelio, aunque parece estéril, la verdad es que es fecundo. Ahora vean lo que ha pasado. Muchos han vaticinado la muerte de la iglesia durante años. Voltaire, el gran afianzador de la Revolución Francesa, él dijo lo siguiente: en 100 años después de mi muerte, la Biblia y el cristianismo habrá sido eliminada de la existencia. ¿Sabe qué pasó después? Que su casa, la casa de Voltaire, fue comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra, y en su propia imprenta de Voltaire se imprimieron las Biblias. ¡Qué ironía!, ¿no? Dios se burla de sus enemigos. La realidad es que lo que nosotros podemos ver es que, aunque la iglesia parezca infértil, siempre es fecunda. Ahora, no quiere decir que porque haya muchas iglesias y porque haya muchos que se digan cristianos, si la verdad es que pasara la lupa por medio de lo que Pablo dice, quedarían muy pocos. Pero aún así Dios dice, es fecunda, tiene grandes cosas. Ahora, aquí tenemos que poner atención. El comentario bíblico de Jameson Fossena Brown nuevamente dice: Isaías habla en primer lugar de la restauración de Israel después de sus calamidades de largo tiempo, pero su lenguaje es preparado por el Espíritu Santo para alcanzar más allá de esta acción espiritual, la que incluiría no solo a los judíos, descendientes naturales de Abraham e hijos de la ley, sino también a los gentiles. Cuidado cuando leemos esto. Nosotros de pronto podemos decir, bueno, sí tiene razón el comentarista, pero no tiene razón. Porque cuando está diciendo de que en primer lugar habla de la restauración de Israel, en realidad en la profecía no hay doble cumplimiento, hay un solo cumplimiento. Lo demás es pasado profético. Cuando está hablando acerca del tiempo cuando sería restaurado Israel, estaba hablando única y exclusivamente de la iglesia. Cuando habla de la restauración de Judá y de la restauración de Israel, hablaba del tiempo de la iglesia. Y hoy podemos decir que Israel ya ha sido restaurado. ¿Qué están esperando? Reunir nuevamente a gente allí en Palestina, que por cierto nada tienen que ver con Abraham. Es una herejía del tamaño del mundo. Es algo terrible estar pensando que Dios tiene otro pueblo cuando tiene a la iglesia. No hay ninguna teoría de la sustitución. Jamás la iglesia sustituyó a Israel. La iglesia, es el verdadero Israel. Así que con esto se acaba esto de que Isaías no hablaba de dos eventos. Versículo 28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Ahora, Pablo nos va a llevar a una breve conclusión. Porque los judíos, recuerden, insistían orgullosos que ellos eran hijos ¿de quién? De Abraham. Nosotros no somos hijos de prostitución, le dijeron al Señor. Nosotros no somos esclavos. Nosotros somos hijos de Dios y de nuestro Padre Abraham. Pablo les dice, más bien el Señor Jesús les dice, si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su hijo. Me aceptarían, dice el Señor Jesús en Juan 8:39. Así que Pablo va a aplicar la alegoría, versículo 29. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Mire, ¿a qué se está refiriendo? Sin duda alguna es a la historia de los dos hermanos. En Génesis capítulo 21, versículo 9. Ya cuando los chicos han crecido, dice lo siguiente: pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. De eso está hablando el apóstol Pablo. Dice que lo persigue. No sabemos qué tipo de burla. No sabemos qué es lo que le hacía Ismael a Isaac. No sabemos. Lo que dice nuevamente el comentario es: su burla probablemente fue dirigida contra la piedad de Isaac y su fe en las promesas de Dios. No lo sabemos, pero lo que sí, el apóstol Pablo dice es que ahora, en los tiempos en los que la iglesia de Galacia estaba siendo perseguida por los judaizantes, dice, se está repitiendo la historia del hijo esclavo
que está persiguiendo al hijo verdadero, al hijo heredero. Y es que escuche, el mensaje de la gracia ofende al religioso que confía en sus propias obras. Usted comienza a decirle que solamente debemos esperar en Dios a un religioso y él lo va a terminar odiando. Yo tengo grandes enemigos en esta ciudad por eso. ¿Cómo crees que solamente se trata de que Dios haga las cosas? Tenemos nosotros también que hacer algo. El religioso no soporta que le digan que su esfuerzo no sirve de nada. El religioso no soporta, no tolera, y una de las características principales del religioso es la intolerancia. Y allí vemos al apóstol Pablo perseguido precisamente por esa gente hasta el punto de ser lastimado, apedreado y llevado finalmente a un juicio contra Roma, porque Pablo se oponía no al paganismo, sino al judaísmo. Lo que estaba haciendo daño a la iglesia no era el paganismo, eran los judaizantes. Versículo 30 dice entonces, ¿por qué dicen las escrituras al respecto? ¿Pero qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Justo lo que pasó en la historia, justo lo que pasó con los hijos de Abraham. Ismael se burla de Isaac, a Sara no le gusta y le dice a Abraham, echa fuera a ese chamaco, ni va a ser heredero, es esclavo, no lo vas a adoptar. Y Abraham se preocupa, ¿se acuerdan? Dice en Génesis capítulo 21, a Abraham le disgustó mucho porque Ismael era su hijo, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Es decir, tiene razón Sara. Ese hijo que nació producto de su impertinencia, de su desconfianza, tiene que salir. No puede quedarse acá porque no va a heredar junto con Isaac. Y Jesús se refirió al mismo tema. Cuando habló en Juan 8:35, Él dijo, un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Se refiere a Ismael, ¿se da cuenta? Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Se refiere a Isaac. Y en Isaac, a nosotros. Así que escuchen. Cuando estamos en una iglesia carnal, legalista, religiosa, ellos no son herederos. Tanto que aquí escribí, alguien debería de avisarles que el Señor les puede decir, no los conozco. No es un hecho sencillo. No están un poco desviados y un poco equivocados. Han rechazado la gracia de Dios. Termino con el versículo 31, porque así Pablo termina. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Dice en otras versiones, aquí dice así que, en otras versiones dice, por lo tanto, podríamos transliterar consecuentemente o en consecuencia, les dice Pablo a los de Galacia, si ustedes son hijos, es porque son hijos de la promesa. ¿Para qué se hacen judíos? Hermanos míos, los que estamos acá, si ustedes consideran que son hijos de Dios, ¿para qué ir a buscar la religiosidad? No la necesitamos. Definitivamente no podemos ser echados fuera, sino podemos ser aceptados. Así que Pablo nos lleva justamente a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestra vida espiritual. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos porque la conciencia que ahora tenemos de lo peligroso que es confiar en la ley y que puede, Señor, revertirse en una serie de dificultades y de equivocaciones, te pedimos que nos libres de llegar a ningún acto de legalismo,
a ningún pensamiento religioso que rechace la gracia, que busque la soberbia humana, sino que podamos afianzarnos en la promesa de Jesucristo, el Hijo de Dios, el engendrado, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, porque a nosotros llega tiempo para evitar el que podamos enredarnos y corrompernos con la religiosidad que está corrompiendo a las iglesias. Te rogamos por los que están en estos lugares, que tengas misericordia y que los despiertes, que les permitas salir para que entonces encuentren verdaderamente la fe en el Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu llamado. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el apóstol Pablo. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.